La ética como filosofía moral es el estudio racional de los principios y valores que orientan la conducta humana. La ética se pregunta por el sentido y la justificación de las normas morales, que son las reglas o pautas que regulan las acciones y las relaciones entre las personas. La ética también analiza los conceptos fundamentales de la moral, como el bien, el mal, el deber, la virtud, la felicidad, la dignidad, la libertad, la responsabilidad, etc. La ética se distingue de la moral en que esta última es el conjunto de creencias, costumbres y hábitos de una sociedad o individuo que consideran correctos o deseables, mientras que la ética es la reflexión crítica sobre esas creencias, costumbres y hábitos, buscando su fundamento racional y su validez universal. La ética tiene una larga tradición en la historia de la filosofía, desde los antiguos griegos hasta la actualidad. Algunos de los autores más destacados en el campo de la ética son Platón, Aristóteles, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Sartre, Habermas y Rawls. Cada uno de ellos ha propuesto diferentes teorías éticas basadas en distintos criterios, métodos y fines. La ética nace como una rama de la filosofía en la antigua Grecia, con el pensamiento de Sócrates, Platón y Aristóteles, considerados los padres de la filosofía occidental. Sócrates fue un filósofo que se dedicó a dialogar con sus ciudadanos en las plazas y los mercados de Atenas, cuestionando sus creencias y opiniones. Sócrates no escribió nada, pero sus ideas nos han llegado a través de sus discípulos, especialmente de Platón. Sócrates defendía que la virtud es el conocimiento y que el mal se debe a la ignorancia. Su método consistía en hacer preguntas para inducir al interlocutor a reconocer sus contradicciones y a buscar la verdad. Sócrates fue un condenado a muerte por corromper a la juventud y por no creer en los dioses de la ciudad. Platón fue un discípulo de Sócrates y el fundador de la Academia, la primera escuela de filosofía de la historia. Platón escribió varios diálogos en los que se puso en boca de Sócrates sus propias ideas. Platón sostuvo que existe un mundo de ideas o formas perfectas e inmutables, de que el mundo sensible es una copia imperfecta y cambiante. La ética de Platón se basa en la idea del bien, que es el principio supremo de la realidad y el fin último de la acción humana. Platón propuso un modelo de estado ideal en el que los gobernantes serían los filósofos, los guardianes de la verdad. Aristóteles fue un discípulo de Platón y el fundador del Liceo, otra escuela de filosofía. Aristóteles escribió numerosas obras sobre diversos temas, como la lógica, la física, la biología, la política, la poética y la ética. Aristóteles criticó la teoría de las ideas de Platón y afirmó que la realidad está compuesta de sustancias individuales y que tienen forma y materia. La ética de Aristóteles se basa en la idea de la felicidad, que es el bien supremo y el fin de la vida humana. La felicidad se alcanza mediante la virtud, que es el hábito de actuar conforme a la razón. Aristóteles distinguió entre las virtudes éticas, que se refieren al carácter, y las virtudes dianoéticas, que se refieren a la inteligencia. El periodo de las escuelas helenísticas abarca desde la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. hasta la conquista romana de Macedonia en el 148 a.C. Durante este tiempo, la cultura griega se extendió por todo el mundo conocido, pero también perdió su independencia y su vitalidad. Las principales escuelas filosóficas de este periodo fueron el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo, que se centraron en la búsqueda de la felicidad y la paz interior, frente a las incertidumbres y conflictos de la época. Estas escuelas se basaban en una visión naturalista y cosmopolita de la realidad y se opusieron a la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles, que habían dominado el pensamiento griego anterior. El periodo medieval abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V después de Cristo hasta el Renacimiento en el siglo XV después de Cristo. Durante este tiempo, la cultura cristiana se impuso como la principal fuente de autoridad y de sentido, y la filosofía se subordinó a la teología como la sierva de la fe. Las principales escuelas filosóficas de este periodo fueron el agustinismo, el escolasticismo y el averroísmo, que se esforzaron por conciliar la razón y la revelación y por preservar y transmitir el legado de la antigüedad clásica. Estas escuelas se basaron en una visión teocéntrica y jerárquica de la realidad y se inspiraron en las obras de Platón, Aristóteles y los filósofos árabes y judíos. Kant fue un filósofo alemán del siglo XVIII, considerado el fundador de la filosofía crítica y el representante más destacado de la Ilustración. Kant propuso superar el conflicto entre el racionalismo y el empirismo, y entre la ciencia y la moral, mediante la revolución copernicana y el pensamiento. Kant afirmó que el conocimiento no depende solo de la experiencia, sino también de las formas a priori de la sensibilidad y del entendimiento, que son las condiciones de posibilidad de toda experiencia. Kant también afirmó que la moral no depende de la religión ni de las consecuencias ni de las inclinaciones, sino de la razón práctica, que es la facultad de actuar por deber, según el imperativo categórico. Kant defendió una ética formal, universal y autónoma, basada en el respeto y la dignidad humana. Nietzsche fue un filósofo alemán del siglo XIX, considerado el precursor del existencialismo y del nihilismo. Nietzsche criticó durante la cultura occidental basada en el cristianismo y el platonismo.
y la acusó de ser decadente, hipócrita y contraria a la vida. Nietzsche propuso una transvaloración de todos los valores y una afirmación de la voluntad de poder, que es el impulso creador y destructor de todo ser. Nietzsche también propuso el ideal de superhombre, que es el individuo que se libera de la moral tradicional, que cree en sus propios valores, según su propia naturaleza. Nietzsche defendió una ética material, individual y dinámica basada en el amor fati y el amor eterno. Scheler fue un filósofo alemán del siglo XX, considerado el fundador de la fenomenología axiológica y el representante más influyente de la ética de los valores. Scheler se opuso al formalismo de Kant y al relativismo de Nietzsche y defendió la existencia de valores objetivos que son intuidos por la razón emocional, que es la facultad de sentir y valorar. Scheler también defendió la existencia de una jerarquía de valores que va desde los valores sensibles hasta los valores vitales, espirituales y religiosos. Scheler propuso una ética material universal y personalista basada en el amor y la solidaridad.